días, buenas tardes a todos. Le damos la más cordial bienvenida a esta segunda sesión de nuestro curso de educación en derechos, paz y participación. Inmediatamente vamos a dar la palabra a los animadores de hoy. Esperamos que sea una sesión muy interesante para todos. Solamente quiero pedirles, por favor, que en el chat de aquí del Zoom puedan colocar su nombre y la organización a la cual pertenecen, porque eso nos va a servir como lista de asistencia de hoy. Entonces, por favor, en el chat coloquen su nombre y su organización. Bueno, damos la palabra a quien va a iniciar. Muy, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Eh, Muy contenta de poder volver a encontrarnos hoy en nuestro segundo webinar. Bueno, hoy un poco nuestro tema va a ser los desafíos actuales de los derechos humanos, la conciencia crítica ciudadana, y después también un poco cómo los defensores de derechos humanos estamos en este contexto hostil y cómo nos posicionamos como red. Para poder iniciar nuestro tema, vamos a hacer también un poco un recuento de lo que dimos, lo que pudimos conversar la semana pasada en nuestro primer encuentro. Que nuestro primer encuentro fue justamente el poder conocernos, compartir, conocer nuestras vivencias, nuestras experiencias. Hablamos un poco también sobre toda la situación de derechos humanos en nuestro contexto, en nuestro país. Por otra parte, también Carlos nos presentó un poco más un contexto mundial, muy enfocado en Latinoamérica. Y ahí también pudimos ver las desigualdades que sufrimos a nivel local y global. Em, Esto nos ayudó a tener un panorama de que no estamos o sea, nos ayudó un poco a tener un panorama de la situación en que nos encontramos cada país y cómo nosotros desde nuestros lugares nos enfocamos en el tema de la defensa de los derechos, las exigencias de los derechos. Hablamos un poco del proceso que cada país tiene para seguir defendiendo los derechos humanos. Y hoy específicamente queremos trabajar un poco, hacer una línea de tiempo de los derechos humanos, ver cuál es el proceso, qué estamos pasando actualmente y qué camino vamos a ir tomando nosotros desde nuestra práctica. Cómo construimos también ese camino todos juntos y juntas. Aquí en este momento nos va a estar acompañando la compañera Maggie de Calle Escuela. Con ella vamos a trabajar un poco la línea de tiempo. Después pasaremos a un trabajo grupal que decía Diego, por eso es sumamente importante poder poner de qué país estamos, ¿verdad? Para que eso nos ayude a poder organizar los grupos. Hoy trataremos de tomarnos el tiempo exacto, por eso es muy importante que cuando estemos en el trabajo grupal podamos tomar nuestro tiempo, poder ser participativos y en el momento de la presentación también. Vamos a ir avisando los tiempos para que, bueno, no nos pasemos de tiempo y podamos respetar lo acordado. Bueno, Maggie, ¿estás por aquí? Aquí estoy. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Creo que estamos de diferentes horarios y zonas. Bueno, ya no hace falta presentarme, ya me conocen. Entonces, como decía un poco Julia,
La idea hoy es que podamos un poco, si bien en el primer encuentro pudimos un poco hablar de las realidades distintas que tenemos en diferentes zonas, en diferentes partes del mundo, en diferentes comunidades, y de cómo nuestros derechos son vulnerados. El derecho a la educación, la salud, la participación, la protección, entre muchísimos otros derechos más. Entonces, es súper importante que para este encuentro podamos ver cómo avanzaron nuestros derechos, dónde avanzaron, desde qué momento, cómo fue esta línea que fue con el tiempo creciendo, dando diferentes hitos, diferentes momentos. Si bien creo que muchos, ¿verdad? Como defensores y defensoras, ¿verdad? Ya escuchamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de tratados, de las convenciones, de diferentes documentos, ¿verdad? Que avalan nuestros derechos. Estos documentos tienen sus momentos y sus historias. Y siempre es importante recordar cuáles son nuestras luchas y las luchas de otros compañeros que estuvieron muchísimo antes de otras generaciones conquistando esto, porque nuestros derechos no son regalo. Nuestros derechos no nos dieron por ser buenas personas. Nuestros derechos son el resultado de la lucha colectiva y de la organización. Bueno, ahora les voy a compartir pantalla y me dicen si pueden ver. Mm, espérenme que... Creo que es este. No, acá está. Me dicen si pueden ver. Sí, se ve. Sí. Sí, se Sí. ve. Bueno, Sí se ve, May. bueno. Si en algún momento se corta o no se entiende lo que digo, me pueden decir nomás porque en todo caso apago la cámara, porque a veces con la cámara prendida el internet se pone un poquito más lento, ¿verdad? Bueno. Ahí está nuestro tema de hoy, que es un poco los desafíos actuales a los derechos, conciencia crítica y ciudadanía responsable, defensores de los derechos en un contexto hostil. ¿Cómo nos posicionamos como red? Bueno, vamos a hacer como una clase de historia, ¿verdad? Y si no se entiende por ahí, eh, vamos a ir viendo en los procesos, en los trabajos grupales. Aquí empezamos la historia de los derechos humanos y comenzamos, si bien antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya hubo otros procesos, otros momentos que fueron como que dándole ya entrada a los derechos humanos. Es súper importante entender que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el primer documento que nos garantiza nuestras libertades y la dignidad de las personas, porque a causa de todo lo que se vivió en aquella época, ¿verdad? El mundo vivió uno de los momentos más horrorosos en ese entonces, que fue la Segunda Guerra Mundial, en donde hubo demasiado odio, demasiada discriminación, que llevó a niveles extremos. A que sucedan muchísimas atrocidades. Entonces, pensando en esa situación, en aquel entonces la Asamblea General de la ONU, un 10 de diciembre, declara, ¿verdad? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantiza la libertad, la paz, la justicia y la dignidad mundial, principalmente el derecho a la vida y a la prohibición de la tortura a causa de todo lo que fue pasando. Y eso es súper importante tener en cuenta que todo esto, todos estos, estas declaraciones, estos convenios se dieron a causa de muchísimas atrocidades que fueron pasando en el mundo en diferentes partes. Y después de la declaración se entendió que no todas las personas somos iguales, no todas las personas tienen las mismas realidades y las mismas necesidades. Entonces, en el 1959 se crea el documento que reconoce que las infancias deben tener garantizada la protección, que es la Declaración de los Derechos del Niño. Este documento dice que
todos los niños, las niñas, deben tener garantizado su bienestar, su desarrollo y su protección, porque no tienen las mismas necesidades que las personas adultas en aquella época. Entonces, a partir de ahí fueron surgiendo otras cosas más con los niños que más adelante vamos a ver, con las infancias, perdón. En el 1966 se crea el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, que son tratados que obliga a los estados a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, pero recién entró en vigor 10 años después, porque en el 1966 se comenzó a hablar, se empezó a tratar, se empezó a ver, pero entra a vigor recién en el año 76. Y en el 1979 ocurre uno de los procesos históricos más fuertes para todas las mujeres, ¿verdad? Porque eh, se crea la convención, se crea la convención para que se elimine la violencia eh, y la discriminación hacia las mujeres. Discriminación política, discriminación económica, discriminación social, cultural, y es un hito histórico y súper importante porque es un salto para las niñas, para las mujeres, para las adolescentes, para mujeres de distintos lugares, porque si bien ya teníamos como personas reconocidos que somos personas con derechos humanos, las mujeres, las niñas en aquel entonces no tenían los mismos accesos ni los mismos derechos que las personas, los hombres, los varones, como por ejemplo más adelante salió el derecho del voto, el de poder estudiar, el de que la niña adolescente también pueda estudiar o no sea, que no se le saque de la escuela hasta tal punto nomás que vaya a estudiar o que pueda decidir o que pueda opinar. Entonces, esto es un salto demasiado importante porque es la eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres que es SEDAC. Continuando con la línea de tiempo, tenemos en el 1984, que entró en vigor en el 1983, que es la Convención contra la Tortura, en donde se le prohíbe de forma absoluta a los estados eh, donde se le prohíbe de forma absoluta a los estados la tortura y se les exige a los miembros que tienen que prevenir la tortura. Y en el 1989, en 1990, se crea el tratado más ratificado en el mundo, que es la Convención sobre los Derechos del Niño. En años anteriores vimos que tuvimos el primer documento en el 59 en donde se declara que los niños y las niñas merecen protección, merecen seguridad, bienestar para su desarrollo. Pero en esta convención, aparte de tener todo eso, se le reconoce por primera vez a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y se habla sobre la participación protagónica. No se habla solo de protección, se habla de supervivencia, de desarrollo, de protección, de participación y repito otra vez, perdón, es la convención, el documento más firmado en todo el mundo, en donde los países ratifican la convención y crean leyes para que se pueda hacer cumplir, porque si bien estos documentos son internacionales, son tratados internacionales, documentos internacionales, no todos los países miembros ratifican el documento, como por ejemplo, un dato es que Estados Unidos es el único país que no ratifica la Convención Internacional por los Derechos del Niño. Firmaron el documento en donde reconocen, pero no lo ratifican. Y es súper importante entender que las ratificaciones de los tratados que se hacen ayuda a que el cumplimiento sea pleno y la exigencia también, porque por ejemplo en Paraguay, a partir de la convención, se crea el Código de la Niñez y Adolescencia, que es la Ley 1680, que crea el CIPINA, que es el Sistema de Promoción y Protección de la Niñez y Adolescencia, para que puedan garantizar el cumplimiento pleno de los derechos de la infancia. Y en el 2002
se crea en los protocolos, se crean protocolos facultativos, perdón. Estos protocolos se crean a partir de la convención, que son tres. En el 2002 se crea en el 2000, perdón, en el 2000 salen los primeros dos protocolos facultativos, que es el primero, la prohibición de reclutamiento de menores y su participación en conflictos armados. Y la prohibición a la venta de niñas, niños y adolescentes a la prostitución y pornografía infantil. En ese entonces tuvimos dos protocolos que se creó a partir de la convención y se crea un tercero, pero más adelante, que les voy a comentar también. Y en el 2006, que entró en vigor en el 2008, se crea la Convención sobre la Discapacidad, que es la promoción de la igualdad, la no discriminación, accesibilidad y plena inclusión social, obligando a los estados garantizar estos derechos. Y déjenme, acá no se ve. En el 2011 se crea el tercer protocolo facultativo de la Convención, que es el protocolo de la comunicación, que habla de que los niños, niñas y adolescentes o sus representantes pueden presentar denuncias, quejas individuales ante el Comité por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes tras agotar todos los recursos internos. Ese es el tercero protocolo facultativo que se crea a partir de la convención. Nosotros hasta ahí llegamos con nuestra línea de tiempos de ahora, con los hitos históricos que fueron creando y conquistando más derechos, porque como dije en principio, si bien a partir de la declaración sale que todas las personas tenemos los mismos derechos, las mismas libertades y la igualdad. A partir de ahí se va viendo que se tienen otras necesidades, que hay otras realidades, que hay otros derechos que hay que conquistar. Hasta el 2011 está nuestra línea de tiempo, pero a partir de ahí muchísimos otros derechos se fueron conquistando. Hay muchísimos derechos más reconocidos ahora, como el derecho al medio ambiente sano, a los cambios climáticos, la protección a los adultos mayores, la Convención contra toda forma de discriminación racial, los derechos políticos de la mujer, los derechos digitales y entre muchísimos otros más derechos que se fueron conquistando y que fueron parte de esta historia. Entonces, si bien estos protocolos, leyes, tratados, convenios no surgieron de la nada, es el resultado de la lucha, es el resultado de la organización y es el resultado del trabajo colectivo. Pero ahora, una de las cosas que dice nuestra declaración es, uno de sus principios dice que nuestros derechos siempre deben ser progresivos, siempre tenemos que avanzar y no retroceder. Entonces, ¿por qué hablamos de esta línea histórica? Porque tenemos una realidad en la que vivimos actualmente. Esta realidad nos dice que hay muchísimos derechos que están siendo vulnerados. Esta realidad nos dice que la Convención Internacional por los Derechos del Niño dice que los niños tienen que tener participación protagónica y son sujetos de derechos, pero sabemos que es un derecho vulnerable porque los espacios en donde deben participar no existen o es adultocentrista. O por ejemplo, los derechos que dice que reconoce que las mujeres deben estar libres de cualquier discriminación cultural, social, económica, sabemos que hay una realidad, una alta tasa de feminicidios que ocurre todos los días, una alta cantidad de denuncias que ocurre día a día de violencias, de abuso, de maltrato y que no son tomados en cuenta. Entonces, ¿por qué hablamos de esta línea histórica? Porque es una línea de derechos humanos histórica de conquistas, porque no tenemos que olvidar cuáles son las conquistas que tenemos, que no tenemos que olvidar que ahora tenemos que nosotros exigir el cumplimiento pleno de estos, porque está todo en papel, pero nuestra realidad es distinta. Entonces, por eso, ahora el planteo es que podamos pensar juntas y juntos qué vamos a hacer, cómo vamos a avanzar.
porque esto es demasiado importante para todas nosotros y nosotras como defensores de derechos humanos. Entonces, no sé si quedó claro, si hay alguna duda. Entonces, así continúo, se pudo entender todo. Clarito, creo que sí. Entonces, por ahí dije muy rápido, entonces también puede ser. Entonces, el planteo un poco ahora es, pensando en colectivo, juntos y juntas, ¿qué podemos hacer y cómo vamos a avanzar? Ahí vamos a tener un trabajo grupal. Bueno, ven las dos preguntas que están ahí. ¿Se puede ver? ¿Sí? Se Ok, puede Sí. ver. ok, Sí, genial. se puede. Entonces, tenemos un trabajo en conjunto que es pensar un poco. ¿Qué desafíos se presentan en nuestro contexto en relación a la situación de derechos humanos? ¿Y qué queremos fortalecer e implementar como nuevo que contribuya a la promoción y defensa de los derechos humanos? La idea es que podamos un poco pensar en estas dos preguntas cuando entremos en nuestra sala y podamos pensar juntos y juntas qué cosas podemos hacer. ¿Cómo estamos en relación a la situación de nuestros derechos humanos? Entonces, creo que Diego va a crear unas salas en donde pueden entrar. Entonces, cinco salas en donde vamos a estar trabajando. Y es súper importante que cuando entren en la sala, lo primero que definan es alguien que coordine, que pueda un poco coordinar la sala, y otro que pueda anotar y después pueda compartirlo en la plenaria. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna duda? ¿Cuánto tiempo vamos a tener del trabajo grupal? 25 minutos Ok. vamos a tener. Dejo de compartir pantalla. ¿Se sigue viendo la presentación o ya La- no? sí, se Sí. sigue Sí, viendo mal. Ay, no sé cómo. Si puedes De- repetir, por favor, las preguntas. Ok, repito otra vez. No sé si quieren anotar antes de que saque también por ahí, que es, ¿qué desafíos se presenta en nuestro contexto en relación a la situación de los derechos humanos? Y segundo, ¿qué queremos fortalecer e implementar como nuevo que contribuya a la promoción y defensa de los derechos humanos? ¿Alguien levantó la mano? Sí, Tatiana. Tatiana, ¿Tati? sí, voy a compartir también las preguntas en el grupo de WhatsApp para que también las tengan a la mano para que las puedan ir contestando. Ok, gracias, Tati. Bueno, entonces Entonces, avísame y ya mandamos a todos a su sala respectiva. sí, ya, creo que ya. Ok, entonces son 5 salas, tenemos 25 minutos y ya saben que automáticamente el sistema nos devuelve a la sala original. Bueno, mucho ánimo y que sea una buena conversación entre todos. gracias, Diego. Hola, Estamos todos de vuelta. casi, Hola, ya se están cerrando. Creo que ya estamos todos. ¿O Sí, falta alguien? ¿Ya estamos todos? hoy, Ok. hoy Ujú. Bueno, estamos puntual, parece que hoy estamos re puntuales. y estamos muy Pudimos lograr puntuales hoy porque trabajar los puntos. Sí. estamos muy la vez pasada le organizados. hicimos como muchísimo su tiempo, disculpen, ¿no? Entonces, hoy Hoy, puntuales. hoy queremos compensar el tiempo de la semana pasada, gente, así es que vamos. Bueno, entonces vamos a la presentación un poco de los trabajos grupales, ¿verdad? El nuestro fue así el tiempo al final fue corto, pero bueno, no sé, ¿quién quiere comenzar? La sala uno, si quiere compartirnos lo que trabajaron. Y si no, yo soy salado, sí estoy lista acá, súper atenta con mi equipo, tenemos ya todo A listo. salados. Empecé ya nomás entonces salados, mientras se prepara ahí. Perfecto, bueno, en la sala 2, en la primera pregunta, ¿qué desafíos se presentan en nuestro contexto en relación a la situación de los derechos humanos?
Desde Colombia se respondió pues que hay un alto llamado de necesidad de dinamizar la paz como parte de la cultura, que se viva, que se siente, pero también que ese proceso empiece desde adentro, que cada persona desde sí mismo empiece a forjar, a aportar a la cultura de paz desde, desde su actuar como persona. Esto a través de los procesos de formación, de los talleres, de las formaciones o el acceso a la justicia en la que cada persona tenga la posibilidad. Una de las niñas de Colombia manifestó que en Colombia hay una marcada, que hay una marcación fuerte de los diferentes tipos de violencia hacia los niños y que sería interesante poder encontrar espacios de formación que les puedan brindar mayores oportunidades de acceso a la formación en derechos tanto a los niños como a los padres de familia, porque hay muchos padres de familia que no conocen los derechos humanos y por tanto a veces no contribuyen a esa paz desde la casa. Paraguay, los jóvenes no participan de los espacios de formación escolar, su participación no tiene espacio para participar, se minimiza. Lima, las personas deben reconocer sus derechos humanos desde una cultura del respeto. México, muchos de los derechos están en el papel, la ley, prácticas internacionales, normalización de situaciones que vulneran sus derechos los escuchan, pero no hay un eco. Hay una desigualdad para el acceso a la justicia, no hay una limitante para que las instituciones puedan actuar en pro de la garantía de los derechos. Hay una limitante por parte de Brasil, la democracia que afecta, ejemplo, el derecho de los trabajadores. Y por ser un país tan grande, en cada área de Brasil, los derechos o la cultura de paz se vive de una manera diferente. Por ejemplo, se ha visto que hay una alta violencia de la policía hacia los lugares más marginados, a las comunidades de más bajos recursos, ¿sí? Y que hay una alta violencia hacia la mujer, pero que este tipo de violencias están marcados por las áreas geográficas del país. En la segunda pregunta, ¿qué queremos fortalecer e implementar como nuevo que contribuya al proceso y defensa de los derechos humanos, a la promoción y defensa de los derechos humanos? Pues desde Colombia se espera promover las políticas de igualdad que garanticen la promoción y acceso a los derechos, como ejemplo la recreación, ¿sí? Que no importa si usted tiene dinero o no, que pueda acceder con tranquilidad a estudiar inglés, a una clase de tenis, que tenga acceso a un parque y que no estos derechos estén sujetos a quien tiene o no un recurso económico. ¿Mm? Entonces, que haya una cultura desde la igualdad, pero que sea parte de una política social. Paraguay, implementar programas que con referencia a la educación para sensibilizar a los adolescentes y jóvenes sobre el conocimiento que se debe tener sobre los derechos humanos. México, fortalecer espacios reales, voces escuchadas, que no solamente se quede en una escucha, sino que tenga una respuesta activa, donde esas respuestas puedan garantizar una formación real de accesos seguros, voces escuchadas que atiendan las causas estructurales en relación a las violencias o a la falta de garantía por los derechos. ¿Es eso el trabajo del grupo número 2? Muchísimas gracias, Diana. Bueno, no sé si la sala uno ya está o pasamos a otra sala que ya está. Sala 3. Perdón, Ay, eh, perdón ahí. Adelante. yo soy la de la sala uno. No sé si voy a poder, voy a mezclar porque las preguntas, eso, pero nosotros empezábamos reconociendo algo, me pasó a mí, ¿no? O sea, hace muchos años, un chico de 14 años me dice, es que no hay derechos humanos porque no hay humanos. Nos hace falta tener humanos con derechos, porque hace falta que sean. Entonces, desde ahí planteábamos el tema de que es importante fortalecer los derechos humanos en la niñez desde la educación, ¿no? Y también la exigencia de no dejar que nos planteen que los derechos humanos no sirven, que los derechos humanos, eh, más bien,
son importantes para la vida de la persona y partir de la vida de esa persona para que sea más persona, ¿no? Y una de las cuestiones que nos parecía importante fortalecer es dos cuestiones: la resiliencia como posibilidad de seguir luchando por esos derechos ya adquiridos, pero haciéndolos realidad en la vida, desde pequeñitos, ¿no? O sea, desde la educación de los niños pequeños, darles experiencias de vida de los derechos humanos. Decimos que el derecho al respeto mutuo es importante. ¿Cómo hacemos que ellos entre sus pares puedan respetarse? Y otra cuestión que decíamos es que es importante fortalecer el diálogo entre las organizaciones que buscamos seguir promoviendo los derechos humanos en la sociedad donde estamos, entre los grupos con los cuales trabajamos. Y, no sé, tener una participación activa. Y el tema de escuchar mutuamente, escucharnos mutuamente, saber escuchar a nuestra realidad para poder caminar hacia un mayor ejercicio de los derechos humanos en la realidad donde estamos. He querido sintetizar, espero haber sintetizado lo que los demás piensan. Muchísimas gracias, Elena. Ahora pasamos al grupo de la sala 3. Sala 3. O si aún no está listo la sala 3, puede pasar la sala 4. Sí, perfecto. Bueno, ¿Tiene la sala 4? Oh, Espera, que creo que habló, perdón, Cari. No sé si alguien habló. sí, sí, señora, vamos a pasar Ah, el grupo 3. Qué pena. ahí Bueno, está, mi ahí está. compañera va a resumirnos un poco de la parte de las vulneraciones de nuestros derechos que tenemos en nuestras partes del país. Bueno, pues principalmente iniciamos con Colombia en el norte de La Guajira, en donde se ve mucho la discriminación y la migración, ya que pues se ve mucho aumento de jóvenes migratorios de Venezuela, incluso aquí mismo dentro de nuestra región y nuestro país. También por parte de Guatemala, si vienen vulnerando mucho el derecho a la seguridad, ya que hay muchas zonas rojas en donde se presenta bastante violencia y consumo en jóvenes. Eh, Aquí tenemos desde México que se ve mucho el consumo de sustancias en jóvenes a temprana edad. También se ve mucho lo que es que las leyes no rigen lo que es la educación, ya que pues aquí nuestras compañeras son de una escuela donde solo se aplica el bachillerato, entonces no hay una preparación desde primaria en los jóvenes que pues no tienen la capacidad de entender sus contextos. Y que el país Y por parte, pues, una solución que damos es garantizar los recursos básicos de educación, salud y, pues, apoyo psicológico en estos sectores, ya que, pues, se ve mucho en conjunto la violencia intrafamiliar y en sectores de bastante pobreza. También sería brindar proyectos comunitarios para manejar, pues, el tema de la niñez, ya que se ve mucho riesgo, pues, en tema pues de escasez de recursos, ya que hay zonas en donde llega el agua 2 veces a la semana o en ocasiones no llega con la suficiente potencia para restablecer pues estos sectores. También aquí pues tenemos anotado que pues las familias se vean más en apoyo económico y social por parte de estos sectores para la educación de niños migrantes y desplazados. También pensamos que es una buena idea que en estas zonas rojas y en estas zonas vulnerables
también haya unos programas para las familias. Muchas veces, muchas de las violencias y muchas de las dificultades que viven estos niños son por los padres y parejas disfuncionales. Muchas veces también debemos trabajar el problema desde la familia. También trabajar con la familia sería algo muy importante en ese, porque pues solo estaríamos ayudando a los niños, el cual la violencia muchas veces viene de casa y de la familia. Entonces, sería como también poner unos proyectos para las familias en esas zonas vulnerables. Yo sería pues del grupo 3. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, Karina, creo que de la sala 4. Sí, Ahí aquí. está. Llegamos a la conclusión en la sala 4 de la primera pregunta que, en nuestro contexto, en relación a los derechos humanos que se presentan, el desafío de la fragilidad que hay en las leyes las cuales no se cumplen. También en el caso de los adolescentes, que sería el adultocentrismo que hay aquí en Paraguay. Y también de la persistencia de la desigualdad, la violencia urbana, rural y la exclusión de las comunidades tradicionales e indígenas. Y para la segunda pregunta, llegamos a que buscamos fortalecer la educación al derecho, asegurando que los niños, niñas y adolescentes sepan cómo defenderse en la vida cotidiana, y también buscamos una cultura en donde los jóvenes, niños y niñas y adolescentes puedan adquirir nuevos conocimientos a través de talleres, de grupos y también a través de las redes sociales. Y está, gracias. Gracias, Cari. Y por último, la sala 5. Ok, bueno, en la sala 5 como desafío, pues logramos compartir que uno de ellos es defender la democracia, defender el derecho a la reunión pacífica, posicionarnos con nuestras acciones y pronunciamientos en defensa y promoción de los derechos. Otro de los desafíos es la alimentación por los costos muy elevados de los víveres, la deserción escolar, ya que los padres o sea, no demuestran mucho interés, pues si el niño no quiere ir al colegio, pues no va y listo, no pasa nada. La desigualdad económica y social. Eso en cuanto a los desafíos. En cuanto a la segunda pregunta, tenemos empoderar a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos para continuar defendiendo los derechos humanos. Que los niños sean promotores de sus propios derechos, que sean conocedores, que defensores. Eso en cuanto a la segunda pregunta. Muchísimas gracias, Wendy. Entonces, creo que ahí Tati nos hizo un resumen un poco, entonces nos puede compartir ella el resumen. ¿Tati? Sí, entonces como para ir cerrando, vamos a ir como consolidando todas estas ideas que compartimos el día de hoy, ¿verdad? Igual les vamos a compartir esta imagen para que la tengan a la mano para recordar siempre nuestros aportes. Entonces, hablábamos de los desafíos, ¿verdad? Cuando hablamos de los desafíos, podemos ver que hablamos de desafíos desde los contextos, ¿verdad? El tema de la violencia, el tema del consumo de sustancias, el tema del acceso a la educación, la desigualdad económica y social, ¿verdad? El tema de la alimentación. Y vamos también escalando a ver el tema también de cómo la legislación apoya o no apoya y los sistemas, ¿verdad? Porque hablamos de, por ejemplo, de que hay muchos países en donde hay legislación que previene esta vulneración de derechos en niñas y niños, pero que el sistema no contribuye a evitar estas situaciones. Entonces, como desafíos, creo que podemos resaltar que tenemos varios desafíos, pero eso no implica que no estemos contribuyendo y vamos a nuestra segunda
eje del día de hoy, ¿verdad? ¿Cómo contribuimos o qué fortalecemos, qué implementamos o qué queremos implementar, ¿verdad? Hablábamos desde los espacios en los que estamos, el empoderamiento de las niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? El trabajar esta visión de la resiliencia como una manera de luchar por los derechos humanos, pero haciéndolo desde la realidad, desde la educación de niños, niñas y adolescentes, fortalecer el derecho a la educación, asegurando que os conozcan y sepan que niños, niñas, adolescentes y jóvenes reconozcan, sepan y defiendan sus derechos, ¿verdad? De cómo también se puede ir trabajando a nivel cultural, a través de grupos, a través de talleres, a través de redes sociales. Y después también todo el tema de promover políticas de igualdad, del acceso a la recreación, ¿verdad? Transformar esta cultura que tenemos, de esta visión que muchas veces hemos escuchado nosotros de que los derechos humanos pues no son algo positivo cuando sabemos que realmente lo que buscan es fortalecer los sistemas, el acceso a la educación, a la alimentación, a la salud, ¿verdad? La protección de niños, niñas y adolescentes. Entonces, creo que para resaltar nuestros aprendizajes del día de hoy, ¿verdad? Recordar cómo Maggie nos habló un poco de toda esta línea del tiempo, cómo fuimos, cómo ha ido evolucionando y pues desde cada país, cómo ha ido evolucionando el tema de los derechos humanos, la legislación, los procesos y estos desafíos que seguimos encontrando, pero que continuamos fortaleciendo a través de las acciones que realizamos todos los días. Entonces, eso sería nuestro aporte para el día de hoy. Vamos súper en tiempo, entonces, no sé si tenemos algunos minutos por si alguien quisiera tomar la palabra y comentarnos algo más. Entonces, dejamos el espacio por si alguien quisiera tomar el espacio de algunos últimos minutos para poder tener como algún aporte. A mí me parece muy interesante que en este diálogo podamos ver como inferencias de qué nos damos cuenta a partir de esta pregunta de los desafíos, a partir de esta pregunta que nos ubica en el contexto, de qué nos damos cuenta a nivel continental, por ejemplo. Y luego, de qué nos damos cuenta como adultos, de qué nos damos cuenta como adolescentes y jóvenes. Sería bien interesante que pudiésemos reaccionar ya a título individual, porque esto también puede enriquecer el ámbito este común de reflexión. Si yo, ah, yo me doy cuenta que realmente, ciertamente en el proceso se han ido afirmando a nivel legal, a nivel de documentos, los derechos humanos, pero también continúa con mucha fragilidad y sobre todo me doy cuenta que en este momento histórico, en este tiempo, hay una gran negación, rechazo y criminalización de quienes promueven los derechos humanos. Entonces me doy cuenta lo importante que es en este momento reafirmarnos en nuestro compromiso a favor de la promoción y defensa de los derechos humanos. Creo que ya nadie más va ¿Cómo a plantear sentimos, algo. cómo sentimos la presencia? Aquí en este grupo hay adolescentes y jóvenes. A mí me encantaría escucharles. ¿Cómo sienten que de lo que han escuchado y de este grupo en el que han trabajado, qué han percibido como interesante? ¿Qué elemento les ha llamado la atención, les ayuda a pensar a cada uno de ustedes como un agente promotor de derechos? También pueden escribirnos en el chat y nosotros podemos ir leyendo también sus aportes por si les da pena un poco abrir su micrófono, podemos también ir leyendo sus aportes en el chat.
Creo que algún adolescente del grupo, como decía, que me parece sumamente importante poder escucharles también, a ver cómo sienten, como decía Diego, cómo ven. Yo sé que por Paraguay está Fabiola, algún... Bueno, vamos a hablar nosotros acá de la UPAN, terciarios. Pues nosotros mirando todos estos temas de la inseguridad, la violencia, nosotros que ya fuimos niños y pronto sí, pasamos varias dificultades y eso, nos damos de cuenta que no para todos los países es lo mismo. O sea, nosotros nos damos de cuenta que en algunos países es peor las violencias y peor los abusos. Nosotros creemos que de pronto es más que todo como por el Estado o el gobierno que esté en representación en ese país. Eh, lo que yo decía, yo digo y siento que esto viene mucho en las familias por el ambiente que crezca el niño, por el ambiente de la familia y por el ambiente del entorno donde vive. Siento que eso es lo fundamental equivalen las violencias. Em, otra de las cosas que nos sorprende bastante es los feminicidios. Es algo como que no hay respeto, es algo que, es algo que nos sorprende mucho porque digamos es como si la mujer no tuviera. Perdón, se fue el sonido. Pues yo quisiera dar como un aporte y una opinión, y es que desde aquí desde Bogotá, Colombia, nosotros somos jóvenes que ingresamos a un tema de responsabilidad penal. Entonces, gracias a estos temas, pues pudimos como reivindicar daños, tanto como se hablan aquí, por falta de derechos hacia los jóvenes y a la niñez. Entonces, pues nosotros desde programas como lo es SOPAN aquí en Colombia y en muchas partes de Latinoamérica, pues ahí tienen la opción de jóvenes rehacer su vida desde proyectos de vida y laborales, como lo hacemos nosotros, que hoy hacemos parte de una panadería gracias a estos mismos aportes. Entonces hoy podemos, gracias a ellos, decir que cambiamos estos contextos en los que vivíamos y ya podemos refortalecer un poco más los derechos que se vulneraban. Entonces también sería como muy grato que jóvenes de nuevas generaciones pues puedan comprender y apoyar lo que A se ha estos venido proyectos implementando. y puedan aportar a estos proyectos que pues lógicamente son muy buenos y cambian muchas vidas. Nosotros pues ahorita somos jóvenes y estamos empezando, pero esto nos han dado un enfoque de estudio, de crecer, de trabajar. Digamos, una de las más cosas que yo digo que es muy fundamental para un niño es el estudio, terminar su estudio, el bachillerato, eso es algo como fundamental en los adolescentes y niños. Pues esos serían nuestros aportes. Muchas gracias. Ahí Quisiera Fabiola hacer como... alzó la mano. Sí. Ah, perdón, adelante. No, estaba Fabiola, creo, antes. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo también quería aportar un poco. Para mí es súper importante que se generen estos espacios como adolescente y bueno, un poco también como representante de mi organización. Eh, Porque como había dicho en mi grupo, el adultocentrismo con los niños y niñas adolescentes es muy fuerte, al menos en mi país. Me pude también dar cuenta con los que compartían, que no solamente en Paraguay, sino también en otros lugares. Y realmente me genera como
una sensación de esperanza saber que hay adultos, que hay organizaciones jóvenes, de niños, niñas, adolescentes, que se siguen organizando justamente para exigir el derecho a la participación, tanto de niños, niñas como adolescentes, de adolescentes como de jóvenes, adultos. Entonces, que se busque esa justicia social para que todos y todas podamos vivir de una manera digna, que todas y todas podamos tener nuestros derechos cumplidos y que hay gente, hay organizaciones que seguimos luchando por eso. La verdad me genera una sensación de esperanza, de saber que hay compañeros y compañeras por las cuales también podemos apoyarnos, podemos seguir articulándonos y seguir formándonos, como veníamos diciendo hace rato, de poder ir formándonos para poder exigir, poder conocer y hacer que todos y todas, ya sea a nivel mundial, puedan conocer sus derechos y exigirlo, porque justamente como estaba diciendo Magnolia al principio, los derechos son conquistas de lucha, son conquistas de necesidades que se dieron, entonces que la gente pueda conocer y conocer que ellos pueden exigir que se cumplan, es muy esperanzador y más en la situación que estamos como el mundo en sí, con el tema de los derechos humanos, que sabemos que hoy en día cuesta muchísimo reclamar, cuesta muchísimo acceder a ellos y que hoy en día son más que derechos, son un poco más como un privilegio. Saber que hay gente que se organiza, saber que hay organizaciones que pueden ser aliadas, articulaciones, es, es un sentimiento muy bonito, la verdad, y que estos espacios se sigan promoviendo es súper importante para que todos y todas podamos conocer y tener conciencia de lo que pasa en el país y en el mundo. Y solamente eso. Muchísimas gracias. Gracias. Tenemos una última mano levantada. Sí, para aportar un poco al debate, me parece muy interesante, enriquecedor de todo lo que se va recogiendo en términos de estos trabajos grupales y bueno, las reflexiones finales también, ¿verdad? Entonces, ahí desde pensar desde nuestras organizaciones, principalmente mirando mi experiencia propia, que bueno, siempre nos piden mirar indicadores de gestión y que eso previamente lo solemos revisar, pero más allá de eso, invitarles también bueno, a los que participan en este curso, a nuestros allegados, aliados, en que podamos realmente incidir en mirar esa brecha ética en la cual nosotros necesariamente tenemos que operar, ¿no? O insertarnos. Y nuestras organizaciones, o desde nuestras organizaciones, lo que intentamos siempre es intervenir en nuestros territorios donde fundamentalmente la Constitución Nacional o la Carta Magna realmente pasa a ser un esbozo de un verso o un poema y nos toca trabajar en un contexto donde finalmente el derecho eh, se queda estático, donde empieza la urgencia, el hambre o pesa más una cultura autoritaria que sigue viendo a la niñez y a la adolescencia como objeto de propiedad y no como un sujeto que necesariamente tiene que participar y decidir también, ¿verdad? Entonces mencionaron en algunos espacios esta problemática, este desafío que todavía tenemos en un contexto de adultocentrismo, ¿no? Entonces ahí invitar también a este desafío que los niños participen, ¿no? Y que realmente tengan una participación. Sé que muchas organizaciones aquí en Paraguay y a nivel latinoamericano lo están trabajando fuertemente, históricamente. Entonces, nosotros también tenemos que plantearnos de alguna u otra manera cómo estamos ejerciendo esa tutela sobre las voces de los niños y niñas y que realmente seguimos operando bajo un modelo que silencia el protagonismo juvenil, ¿verdad? Y donde muchas veces en contexto educativo confundimos la obediencia con educación, ¿verdad? En una de las reflexiones también salió esta omisión estatal o, bueno, las limitaciones que tiene el Estado
en términos de activar los sistemas protectores, y esa es una experiencia en Paraguay, es una debilidad muy grande. Entonces, esa fragilidad institucional tampoco es casual, ¿no? Porque obedece a una omisión sistémica y plantearnos también esto que dentro de esa incidencia y la promoción, las organizaciones no gubernamentales también tenemos que plantearnos de no seguir siendo el parche que va ocultando la ausencia de políticas públicas, de protecciones efectivas en territorios. Eh, También estoy muy consciente que se trabaja fuertemente activando esas redes. Y bueno, y esto que me parece que atraviesa en todos los países que compartimos como una preocupación fundamental es esto de normalizar la violencia, porque la mayor vulneración es la invisibilidad, compañeros, compañeras. Y existe un silencio, sobre todo en las zonas muy alejadas, en las zonas rurales sobre todo, donde evidentemente se violan los derechos humanos, sigue vigente la impunidad y bueno, y todo tipo de violencia y sobre todo la más grave, la estructural, se sigue naturalizando, ¿verdad? Porque bueno, parte de una institucionalización de la propia violencia, ¿verdad? Entonces, más que nada, agregar eso como una reflexión final que me parece que también nos invita al curso, que es una mirada crítica, ¿no? Así que gracias. Gracias. Tenemos un aporte también en el chat que vamos a leer, que dice, mi aporte como adolescente es que la vulneración de derechos pensaba que era más marcada en mi país, Colombia, pero a través de los espacios he visto que en todos los países comparten algunos desafíos comunes. Creo que participar en esta formación ayuda a que podamos tomar acciones para que reconozcamos nuestros derechos y entendamos que se deben garantizar. Entonces vamos a ir cerrando nuestro espacio porque ya estamos en tiempo. Tati, creo que alguien también levantó la mano ahí. Norma García, creo. Hola, Nor- buenas tardes. Soy Nicole y soy alumna del Bachillerato Asunción Iztaltepec, Los Maristas, aquí en México, Oaxaca. Y pues soy una joven que está estudiando aquí como alumna en esta escuela marista y soy también participante y vivo en el internado, en la cual pues comparto también con muchos jóvenes y por eso es el motivo por el cual yo estoy acá, para fomentar más la cultura de paz y en los jóvenes, porque pues soy una persona de esa edad y me gustaría mucho, los entiendo más y me gustaría más ayudarlos a que todos convivamos en paz y vivamos en un entorno agradable. Algo que me ha llamado mucho la atención de aquí, de este curso, es el saber cómo otras organizaciones comparten similitudes en cuanto a algunos tipos de dificultades que enfrentamos y cómo al estar aquí en este curso intentamos solucionarlos o apoyarnos entre nosotros para ver soluciones que podamos hacer en nuestro entorno. Me agrada mucho el estar aquí, conocer a personas que deseamos fomentar la cultura de paz y más porque veo a jóvenes y me doy cuenta de que posiblemente en un futuro podamos vivir mejor en cuanto a la paz y el bienestar. Sería mi punto de vista. Gracias. Gracias. Y creo que esos serían nuestros aportes. Diego, no sé si tienes algo que agregar. Sí, efectivamente, pues muchas gracias por los aportes de hoy. Creo que nos han ayudado a escucharnos mucho más y a comprender las diferentes inferencias que vamos haciendo desde distintos países y experiencias. En el chat, yo les acabo de dejar allí la convocatoria que el vice hace una vez que terminemos este curso. Cada organización tiene la posibilidad de presentar un proyecto para impulsar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y ese proyecto tiene una serie de condiciones y tiene un presupuesto. Ustedes en el chat, por favor, vean la convocatoria y el formato de presupuesto, léanlo y en la próxima sesión
Si hay alguna pregunta, yo diré alguna cosa al respecto, pero quisiera que ustedes leyeran la propuesta de convocatoria de proyectos, porque es muy interesante que todo esto que estamos hablando lo podamos hacer realidad a través de un proyecto concreto. Por eso este curso trata de que adultos, adolescentes y jóvenes trabajen en equipo para promocionar los derechos. Entonces, por eso el proyecto trata de eso. La semana que viene no tenemos curso, nos tendríamos que ver el 5 de mayo. 5 de mayo. 5 de mayo con el mismo enlace de Zoom a la misma hora. Entonces, bueno, esta es la invitación. Un agradecimiento muy grande a todos los que han participado hoy y el deseo de que, si bien no vamos a tener la semana que viene actividad, que ustedes se puedan reunir, que puedan comentar. Ya estamos a la mitad del curso y las 2 sesiones que vienen, pues ya van a ser mucho más interesantes porque ya tenemos una base, ya nos conocemos y ya podemos ir proyectando este curso en cosas mucho más concretas y técnicas. Así que gracias a todos por su participación y nos vemos en 2 semanas. Gracias. Feliz Chao, tarde. chao.